estuve en un hospital enseñando, predicando. Estaba visitando a mi hermano que tenía tuberculosis en el Hospital Muñiz de Argentina. Me entero que mi hermano está internado en ese lugar justo de casualidad. Estaba en el instituto, muy lejos de ahí, casi 2 horas de viaje creo que es. Y llega un misionero, unos alumnos que salieron a hacer una misión del instituto donde yo estudiaba, me dicen, conocimos a un tal Daniel Martín Bejarano y nos dijo que es tu hermano. Y le dijimos que te conocemos. Y ese momento me enteré, agarré un remis, lo que se llama como un taxi acá, y me fui volando hasta Buenos Aires y llegué a ese lugar. Y cuando llegué a ese lugar es un lugar donde están todas las personas con poca inmunidad, personas que tienen SIDA, enfermedades terminales, y vos no podés entrar a ese lugar. Porque si no entras con todas las protecciones, cualquier virus que está en esas salas de emergencia o salas que son cuidadas especiales, podés enfermarte. A mí no me importó. Yo quería ver a mi hermano. Me acuerdo que se distrajo el de seguridad, oré al Señor y entré y lo vi. Y cuando llego hasta su cama estaba con la enfermedad de la tuberculosis tomada todo su cuerpo. Mi hermano es un hermano bello, musculoso. Siempre fue muy atractivo y verlo así era como... No paré de llorar yo en ese momento. Clamé a Dios y pedí misericordia por él, para que el Señor pueda darle una oportunidad y él pueda ser salvo. Me acuerdo que cuando le termino de predicar el Evangelio, él me dice, yo quiero creer, me dice. Pero si vos no hubiese venido, quizás nunca me hubiese enterado que había una vida después de la muerte. O cómo pasar de vida a muerte. Es como que él tuvo su último clamor, pensando que se iba a morir, por la gracia de Dios se pudo sanar, Dios hizo un milagro, se pudo sanar. Pero en ese momento yo me puse a pensar cuántas personas hay en los hospitales, ¿no? Que vos le vas y le compartís, no sé si tuviste la oportunidad de ir a un hospital y poder predicar a los ancianos, a los viejos, a los enfermos, y ver que muchas veces ellos aún en el estado emocional de muerte, y vos le hablás de que si se mueren, Dios dio un camino y una verdad para poder llegar a Él, que hay un puente entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios, que se llama Jesús, y la gente no quiere saber nada. Se mueren con ese dolor. Se mueren aún entendiendo que se van a morir y vos le decís no hay nada que arrepentirse. No, nada. Y no quiero saber nada de tu Dios. Y me ha tocado ver gente que en el último clamor de su vida murió con miedo, con los ojos llenos de temor. Y ahí me daba cuenta que la persona cuando muere sin esperanza, automáticamente la persona pasa a condenación. Pero qué diferente cuando ves a alguien que muere en Cristo. Cuando alguien muere en Cristo, no importa si lo están clavando en una cruz, no importa si se está quemando en el fuego, no importa si está solo en un hospital o cuántas personas los traicionaron. La persona cuando muere con Cristo dice, bueno Señor, ni la vida ni la muerte podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Entonces él dice, hasta pronto, y me voy con papá. Y nosotros lloramos acá en vez de estar feliz porque se fue con Dios. Pero qué triste cuando esa persona en el último momento de su vida aún sigue rechazando a Cristo. Por eso estoy pensando en una historia bíblica en cuanto a este tema. Porque lo tuve que ver, lo experimenté en carne propia. Ver a morir a alguien sin Cristo y ver morir a alguien con Cristo. Esa gran diferencia que hay. Y si queremos ver eso, tenemos que ir a la palabra de Dios y vamos a mirar el último clamor del ladrón de la cruz. Esos dos personajes que estaban al lado de Jesús, frente a una multitud, frente a miles de personas, y uno de los dos tomó una buena decisión y el otro no. Uno murió sufriendo y atormentado y el otro murió diciendo con la promesa de que esa misma tarde iba a estar con él en el paraíso. O sea, en otras palabras, iba a estar con él en el cielo. Qué tremendo, ¿no? Y eso es lo que yo te quiero animar en esta noche. Que vos puedas pensar acerca de tu salvación. Y aún los jóvenes que nos están mirando del Centro de Renacidos, les mando un abrazo y quiero que pensemos en esto. El director se llama David, si están mirando. Si realmente hoy me muero, me voy al cielo, ¿por qué? ¿Por qué creo que me voy a morir, me voy a ir al cielo? Cuando le hice la pregunta a David, ¿te acordás? Discipulado. Pastor, soy un convencido, no un convertido.
pero estuve sirviendo a Dios. Y le digo, pero esa seguridad no te la doy, yo te la da la palabra de Dios. Y David que dijo, Señor, sálvame, sálvame. Y así cuántas personas, cuántos se han encontrado con Cristo. Entonces, vamos ahí a Lucas 23, versículo 32. Y estamos viendo la crucifixión y muerte de Jesús según el contexto. Ya Simón acompañó a Jesús en esa caminata larga y extendida hacia la cruz. ¿Recuerdan Simón, Simón de Cirene? Iba de camino, Jesús no podía cargar la cruz, entonces piden que él lleve, que alguien le ayude. Y Simón de pronto se encuentra cara a cara con Jesús cargando la cruz de Jesús. O sea, la cruz de Jesús es tu cruz y mi cruz. Impresionante, ¿no? Iba de camino, ¡oh Jesús! Y le dicen, bueno, ayúdalo a cargar la cruz. Y ahora fíjate que en esa caminata, ya cuando están ahí con ellos, va a decir el versículo 32, después de dar una profecía a Jesús en el 31-30, a las mujeres que lloraban por él, va a decir en el 32, llevaban también con él, Lucas 23-32 en adelante, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el cielo, en el paraíso. Impresionante, ¿no? Vemos ahí Jesús colgado en una cruz. Hay otro evangelista que dice que era un espectáculo. Vamos a leer los versículos que siguen para poder ver bien. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dijo, gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en escucha, espectáculo, mira cómo lo llama, espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Esto era un espectáculo. ¿Viste? Pilato, el sacerdote, los corruptos de los fariseos, se unieron los escribas, todos ahí, para montar un espectáculo, un fraude, pero de alguna manera orquestado por Dios, ¿no? Porque la salvación es de Dios y era necesario que Cristo padeciese todo esto. Ahora, en este espectáculo que todos están mirando, también habían dos ladrones. Los reyes, el pueblo,
la multitud, los soldados, todos injuriando ¿a quién? A Cristo. Hay una expresión que dice, ni mucho menos, cuando al pasar, está la cruz ahí, movían la cabeza. Viste que dice, meneaban la cabeza. Y el significado en el contexto ese es, estaban despreciando. De cuando alguien te hace así, es una señal de desprecio. Es un lenguaje que también transmite. Y muchos de ellos hacían eso. Los soldados le ponían vinagre, o sea, y en esas horas, colgado de la cruz, los soldados, los ladrones, que también ellos estaban injuriando, porque lo dice la palabra de Dios, uno de ellos empezó a pensar. Uno de ellos dejó de injuriar, de burlarse, de reírse de lo que Jesús decía quién era Él. ¿Sí? Pero ese también estaba injuriando. Entonces, vamos a mirar en esta tarde 3 decisiones que tomó el ladrón de la cruz en su corazón para ser salvo. 3 decisiones que marcaron en su corazón en esas horas colgado de la cruz, viendo a Jesús, viéndolo oír decir, Padre, perdónales, perdónales. ¿Por qué hablaba Jesús como si fuese un tartamudo? ¿Por qué? ¿Por qué hablaba Jesús con lágrimas y dolor? Estaba colgado y cada vez que quería respirar tenía que alzar, y mientras alzaba su pie, sus pulmones se trababan y largaba una voz, y lo que atinaba a decir era perdónales, perdónales, perdónales. Y en esas horas este ladrón, escuchándolo a Jesús, ya dejó de decir o burlarse o reírse, sino que empezó a pensar en sí mismo. Empezó a mirarse él y se preocupó en ese momento por su alma. 3 decisiones que tomó el ladrón de la cruz en su corazón para ser salvo. La primera decisión que él tomó es que él creyó. Él creyó. Mirá lo que dice el versículo 40. Ni aún temes a Dios estando ¿en qué? La misma condición. El otro ladrón le decía, si eres tú quien dice ser, bájate y creeremos, pero en tono de burla. Los sacerdotes decían lo mismo, los reyes decían lo mismo, la multitud decía lo mismo. Bájate de esa cruz, entonces vamos a creer. El problema es que si él bajaba de esa cruz y no moría por nosotros, no había salvación. Si Jesús hacía caso a la voz de la multitud, entonces no había esperanza. Porque la cruz era necesario para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Ves? Por eso cantamos, en la cruz, do primero vi la luz y las aguas, ¿cómo era? Y las manchas de mi alma yo la veo. Oh, qué desafinado, ¿no? Pero entiende, es la cruz. ¿Viste? En la cruz. Por eso nosotros decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. El ladrón estaba en ese momento creyendo y le dice a su otro compinche, al otro malhechor, ¿ni aún temes a Dios? ¿Ni aún temes a Dios? Estando ahora en la misma condición. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué pasó con este ladrón? Él creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Aceptó. ¿Por qué estaba siendo condenado Jesús en la cruz? Por llamarse Hijo de Dios. Por atribuirse poderes de Dios. Por perdonar pecados. Por llamarse el Mesías. Entonces este ladrón ahí hizo una declaración de fe. Creo, es el Hijo de Dios. ¿Ni aún temes a Dios? Qué tremendo, ¿no? Mirá lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 23. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 23. Ahí está. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Y en ese momento, ¿qué está haciendo él?
es Dios el que está muriendo en la cruz. Ni aún temes a Dios. No dijo el maestro, como decía Judas, maestro. Los discípulos que amaban y temían a Dios decían, Señor. Judas lo llamó maestro. Nunca para él fue el Señor. Él creyó, Él es Dios. Y yo estoy muriendo por mi culpa y Él está muriendo sin culpa. Y estamos en la misma condición. Nuestros juicios a nosotros nos dan lo que nos merecemos por nuestros actos. Pero ¿qué mal hizo este? Entonces él creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Dios Hijo. También creyó que Él es santo. Santo. Él no tiene mal en sí. ¿Qué dijo el centurión? ¿Verdaderamente este era un hombre justo? O sea, un soldado está declarando, el ladrón está declarando, las escrituras declaran que él era santo. Mirá lo que dice Marcos 1, 21, 24. Mirá quién va a declarar acá que él es santo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Qué dice? El Santo de Dios. ¿Quién lo declara? El demonio. ¿Veniste a destruirnos? Sabemos quién sos. Eres el Hijo de Dios. Eres el Santo de Dios. Pero los gobernantes, los poderosos, los religiosos, las multitudes, no lo creían. Las mismas multitudes que decían, bendito aquel que viene en el nombre del Señor 5 días antes, cuando entraba a Jerusalén en el burrito, gritaban 5 días después, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Ves? El ladrón creyó no solamente que era el Hijo de Dios, sino que Él era santo. Isaías 9:6 dice que Él es el Mesías prometido. Lucas 2:11 dice que Él es el Salvador del mundo. ¡Qué tremendo! ¿Y cómo empezó a pasar todo eso en este muchacho, en este ladrón? ¿Sabes cómo? Cuando estaban azotando a Jesús en el pretorio, Él estaba ahí. Cuando iba Jesús caminando hacia el monte de la calavera, Él estaba ahí, pero no se animaba a declararlo. Sino que cuando decían, es un tonto, ¡ah, sí, es un tonto! ¿Se hace llamar Dios? ¡Ah, sí, se hace llamar Dios! Aunque Él estaba siendo movido en su espíritu, en su ser, Él seguía diciendo y seguían injuriando, porque hay textos en otros evangelios dicen que ellos dos también injuriaban a Jesús. No solo uno, los dos. Entonces, todo lo que experimentó el ladrón a su alrededor lo llevó a mirar a Jesús. Ese caminar de Jesús no soltando la cruz, besando esa cruz, abrazando esa cruz, extendiendo los brazos y no luchando para que le claven las manos en su costado. Cuando le clavaban la corona de espina, escuchaba que él no se quejaba como maldiciendo o insultando o ofendiendo, sino que solo salía una voz finita que decía, perdónales, perdónales. Eso lo atormentaba a él. Está siendo condenado como yo. Es condenado por un pecado mayor, se atribuye a ser Dios, más que un pecado, más que ser un ladrón. Y encima es capaz de perdonar. Entonces, en esas horas que está en la cruz, todo lo que está experimentando, todo lo que ve, pero ve que el único que podía decir, bueno, basta, sí, voy a bajar de la cruz, le voy a demostrar quién soy, sigue gritando, te amo, los perdono, los perdono, los perdono. Eso fue demasiado. ¿Qué estaba pasando en la conciencia del ladrón? Su conciencia estaba siendo atrapada por esta verdad que no podía negar. Era la verdad expuesta a sus ojos. Era ver el amor en los ojos de Jesús a pesar de los azotes. Entonces él, todo lo que experimentó,
lo llevó a él ¿a qué? A mirar a Jesús. Todo lo que sucedió a su alrededor lo llevó a entender y a aceptar la salvación. ¿Sí? Tuvo que aceptar, estoy por morir junto a Él, Él dice quién es Él, yo creo quién es Él, entonces no me voy a morir sin pedir perdón. Nosotros somos culpables. Ese sería el punto número 2. Nosotros nos merecemos esto. ¿Ves? Pero Él no. Él entendió entonces que necesitaba ser salvo. ¿Por qué? Se dejó de mirar a sí mismo como superior al otro que estaba siendo condenado con él, sino que se dio cuenta de que él sí merecía estar ahí, él no. Jesús no merecía morir. Él era santo, no se halló pecado en su boca, ni un mal se le vio en toda su vida. Entonces, todo lo que sucede alrededor tuyo, podés pensar, es para que puedas entender que Dios te está llamando para poder ser salvo. Y quizás hoy nosotros acá podemos tener una experiencia diferente a tu muchacho que nos te está mirando de Córdoba. Pero todo lo que te sucedió en la vida, todo lo que sufriste, todo lo que padeciste, quizás tiene un propósito, Dios detrás de todo eso. Y quizás Dios te está llamando a través del dolor para que le escuches su voz. A nosotros también, los que estamos acá. Hay cosas que entendemos, como hablaba anoche con una familia de Venezuela, que no te puedo explicar por qué pasan las ciertas desgracias. Pero yo solo sé que Dios es bueno. Solo Dios que tiene un plan soberano. Pero también conozco al enemigo que Él hace mal. Y a veces nuestras malas decisiones traen consecuencias terribles a nuestras vidas. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, de alguna manera Dios lo quiere llamar nuestra atención. Está todo el día haciendo cosas para que empecemos a mirarle a Él. El ladrón, este ladrón que no tiene nombre, pero Jesús sí ya lo sabe. Algún día lo vamos a ver, ¿eh? ¿Lo querés conocer? ¿Lo vas a juzgar? ¡Ah, tú estuviste injuriando! ¿Y vos? ¿Y vos ahí? Tenías mayor revelación que yo. Vos tenías una Biblia, yo no sabía que era una Biblia. ¿Qué? ¿Te imaginás? El ladrón tiene menos revelación que vos y yo. Esto no se había terminado, o sea, el Nuevo Testamento. Vos y yo tenemos una mayor revelación en la revelación especial de Dios, que es la palabra. Podemos entender un poquito el cuadro de la vida del ladrón. Nosotros tenemos más responsabilidad que ellos porque tenemos mayor luz. De manera que este ladrón cree por todo lo que está observando y viendo. ¿Qué cosas en tu vida están pasando que Dios de alguna manera está queriendo llamar tu atención? Quizás no sea para salvación si sos salvo, pero a veces para otras cosas que tenés que cambiar. Y que Dios quiere trabajar en tu corazón. Y que a veces el orgullo no te permite que lo haga. Yo escribí una pregunta. ¿Sé quién es Jesús? Yo sé quién es Jesús. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que sabés quién es Jesús? ¿Vos conocés uno de sus atributos que se llama su justicia? Y cuando pensás en su justicia y vos empezás a actuar en la vida acá, ¿no? Conocés a Dios, uno de sus atributos, Él es justo, entonces yo voy a ser justo. Y de pronto sos injusto con alguien. ¿No te parece que ese conocimiento no está trabajando para bien para vos? Podemos conocer de su justicia, de su amor, de su misericordia, y nosotros no ser un canal de misericordia, y capaz vivimos juzgando a las personas de una manera que está mal. La pregunta es, ¿yo sé quién es Jesús? Mirá lo que le va a responder acá Pedrito a Jesús en Mateo 16, 15 y 16. Mateo 16, 15 y 16. Dice así. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el contexto que viene hablando, de que algunos decían que tú eras Elías, otros decían que eres un tal profeta, y Jesús le va a preguntar a sus discípulos,
¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Espíritu se pone en Pedro y saca una afirmación radical. Eres el Cristo. Tú eres el Cristo. ¿Ves? Yo sé quién es el Cristo. Conozco a Cristo. El ladrón, mirá que por más ladrón que era, capaz que no era un ladrón común, porque esos robos comunes no eran condenados en la cruz. Ahí tiene que ver con un revolucionario, capaz que era parte de la barra de Barrabás, compañero de revolucionario con Barrabás. Por eso estaba siendo crucificado, no por robarte un pedazo de pan en alguna tienda. No, por eso la gente no moría crucificada. Ahí ladrón o malhechor significa algo más grande todavía. Ahora, él conocía a Dios porque todo judío es instruido en el conocimiento de Dios, pero no tenía una relación con Cristo. Entonces Cristo le pregunta, ¿ustedes quién dice que soy yo? ¿Quién es Jesús para vos y para mí? Eso fue lo que tuvo que responder en la cruz. Él es Dios. Y si Él es Dios, tiene que afectar algo en mi vida. Y si creo en Cristo, se tiene que reflejar en mis actos, en cómo me conduzco. Si conozco de su justicia, tengo que ser justo. Si conozco de su amor y no amo, entonces hay un problema en mi cosmovisión de Dios. Cristo quiere reflejarse en nosotros, en la sencillez. Quiere mostrarse en nuestra vida. No solo tengo que saber de Dios, sino tengo que reflejar en mi vida su vida. El segundo punto que vamos a ver, no solo creyó el ladrón de la cruz, o sea, su confesión de creer, eres el Cristo. En segundo lugar, él confesó. Creyó, confesó. O sea, abiertamente declaró quién era él. ¿Viste? Él es inocente. Mirá lo que dice ahí en el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces él se para y dice, yo soy, ¿qué cosa? Un pecador. Entonces lo que yo debo entender para ser salvo, no es que si voy a una iglesia y levanto la mano porque el pastor dijo, a ver, ¿quién quiere entregar su vida a Jesús? O voy a una iglesia porque, bueno, ¿quién se quiere bautizar ahora que Dios va a transformar tu vida? O escuchás un mensaje de amor y de esperanza y de prosperidad y te dice, ven al altar para que tu vida sea transformada por Cristo. Pero si no entendiste quién es Jesús y cuál es tu condición de Jesús, entonces ¿por qué vas a pedir un Salvador? Porque muchas personas no saben que necesitan un Salvador porque no entienden qué es el pecado. Y el pecado es la causa por la cual Cristo murió por vos y por mí. ¿Se entiende? El pecado nos separa de Dios. El ladrón comprendió, yo soy pecador. Mis actos merecen esta cruz. Él no, él no hizo ningún mal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vean lo que dice el profeta Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Tremendo, ¿no? Pero yo soy un buen hombre, soy una buena mujer, soy un buen hermano. Cuando pasa una viejita por la calle, yo soy el primero que la quiere ayudar a correr. Yo soy un buen hijo en mi casa, hago toda mi tarea. Y la Biblia dice que para Dios todas nuestras obras que podamos hacer para Él son como trapo de inmundicia. Porque no hay obra alguna que pueda quitar el pecado del medio. Por eso Él miró a Jesús, porque sabía que Él no podía salvarse a sí mismo. ¿Se entiende? Yo debo mirar a Jesús porque no me puedo salvar por mis propias obras, mis propias consecuencias, ni por la moralidad, ni por la religión, ni por la ética. Nada de eso me puede salvar. Ni por bautizarme, ni por ir a la iglesia. Soy salvo cuando entiendo quién es Dios y cuál es mi condición. Y la confieso. Él dijo, yo soy culpable.
Yo merezco morir. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y esa palabra destituido tiene que ver así, separados de la gloria de Dios. Dios está en la eternidad, yo estoy acá. Quiero llegar a Dios, hay una barrera de separación que no me permite llegar a Él. Esa es la razón por la cual necesitamos un Salvador. Porque ni la religión, ni la ética, ni la filosofía, ni ninguna otra cosa, obra buena que podamos hacer, nos puede salvar. ¿Ves? Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, la separación esa que recién vimos por causa del pecado, eterna de Dios. Por eso es importante entender por qué creo en Cristo. ¿O quién es Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Y este ladrón, que no sé el nombre, pero que un día lo vamos a saber, si es que soy salvo y tengo la convicción de que soy perdonado por Dios, un día me voy a enterar de la eternidad. Porque en el Apocalipsis Dios dice que nos va a poner un nuevo nombre a cada uno de nosotros y dice que ni Él sabe. ¡Qué tremendo! Cuando yo leí eso dije, ¡wow! ¿Cuánto anhelo estar allá con el Señor? A veces nos aferramos a lo material y no nos damos cuenta lo que estamos perdiendo. Siempre la Biblia nos lleva a mirar a Jesús, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de mi fe, de mi salvación. Poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo y no en la de la tierra. Siempre es levantar, como le dijo Josué, levántate, ¿viste? Porque te he dado este pueblo para que lleves, ¿sí?, a la tierra prometida y yo estaré con vosotros. Y Josué estaba, ¿qué? Llorando, quebrado, porque se le murió el padre, el maestro, su mentor. Ya está, Josué, ya está. Yo me encargo con Moisés, dejá de llorar, vamos. Levantarte ahí significa pon algo de que está en el suelo hacia arriba, una caja que está en el suelo hacia arriba. Es sencillo, en otras palabras, deja de mirar el suelo y pon los ojos en mí, le dice. Como estuve con Moisés, estaré contigo. El duelo debe durar un tiempo, no siempre. Hay tiempo para llorar, pero tenemos que seguir en la vida viviendo, sirviendo. La Biblia dice que los días son cortos. Ahora, el pecado me separa de Dios. La consecuencia del pecado es la muerte, más la dádiva es vida. ¿Cómo es? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Clase de discipulado. Ya lo tienen, ¿no? Ahí los que están aprendiendo. Bien, man. ¿Sí, no? Bien. ¿Ya lo tenemos? La dádiva de Dios es vida. Y eso es lo que él estaba viendo. Que la persona que estaba muriendo era sin pecado, era santa, era el mismo Dios por lo cual él podía darle vida. Jamás una persona que estuvo delante de Cristo, que creyó en Él, murió. Porque Él es dador de vida, Él es vida. El ladrón reconoció su culpabilidad, ¿sí? Y en tercer lugar, no solo creyó, no solo confesó, sino que ahora, ¿qué hace él? Grita, clamó, clama a la única persona que podía salvarlo. Clamó, versículo 42, mirá lo que dice. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero mirá lo que le dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, no cuando venga en mi reino. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra paraíso se interpreta cielo. Que hoy estarás conmigo en el cielo. Qué tremendo, ¿no? ¿A quién fue? ¿En quién puso las hojas? Todo lo que sucedió a su alrededor lo llevó a mirar a quién. A Cristo. ¿Ves? Pero primero tuvo que creer. Fe. Después tuvo que confesar.
soy culpable. Y eso con vos es lo mismo. Yo debo primero entender quién es Él. En segundo, debo reconocer que soy un pecador y que mi pecado me aparta por la eternidad de Dios. Entonces Él clamó al único Salvador. Mirá lo que dice 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¡Wow! ¿Sabes cuando escucho esto? Hay un mediador. Mirá cuando pienso en la revelación general de Dios y en la revelación especial. Cuando pienso en Job, Job dice, si hubiese alguien entre el Altísimo y yo que pusiese su mano, pudiese entender mejor. No tenía un mediador. ¿Ves? Job no entendía qué estaba pasando en su vida. Él conocía algunos atributos de Dios, pero no conocía otras cosas que Él le estaba haciendo en la eternidad. Como te dije el otro día, Job no entendía esa charla cósmica que estaba teniendo Satanás con Dios. Él no sabía de eso. Vos y yo sí lo sabemos. Sabemos lo que pasó ahí. Entonces le podemos decir, Job, tranquilo, ¿viste? Sí, pero él no sabía eso. Ahora nosotros vamos al Nuevo Testamento y Dios nos habla por medio de su Hijo que en Él podemos tener salvación, que en Él podemos ser perdonados. Y ahora no solamente Él nos perdona, sino que es un mediador que intercede por vos y por mí, entre Dios y el hombre, Jesucristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, o sea, aquí en la tierra, en que podamos ser salvos. Pero Miguel, ¿qué pasa con Mahoma? Miguel, ¿qué pasa con Mr. Buda? ¿Y qué pasa con los santos que siempre creí, tenían mi familia colgados ahí en las paredes? Y me atrevo más, ¿y qué pasa con la famosa Virgen María? ¿No es ella coheredora con Cristo? ¡No! Dice, no hay otro nombre dado bajo la tierra, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. ¡Qué tremendo! Solo Jesús. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y Dios nos revela en su palabra cómo es el camino para llegar a la eternidad. Por lo cual, si conozco su palabra, debo romper mis prejuicios y aceptar lo que ella dice de sí misma para el hombre, cómo él puede llegar a ser salvo. Juan 14:6 dice, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por este único camino. Sino por este único puente entre Dios y el hombre. No hay otro camino para llegar a Dios. Jesús es el único que pagó el precio de nuestros pecados. Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, mas tenga vida eterna. Entonces cuando mirá la cruz, podés recordar este versículo, de tal manera amó Dios al mundo. Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que ninguno perezca. El deseo de Dios es que te arrepientas de tu pecado. Que todo, como dice el libro de todos los 8, Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Es su mandato. No hacerlo es pecado. Ay, pobrecito, no, estás pecando en no obedecer el mandato de Dios. Yo puedo estar orando por tu salvación, puedo estar orando por tu vida. Vos podrás decirme, es difícil, es esto. No, tenés que dejar de amar tu pecado y amar al Dios que antes no amabas. Cuando ames al Dios que antes no amabas,
entonces vas a odiar al pecado que antes amabas. Hasta que no entiendas eso, no vas a entender el significado de la cruz. Y ese muchacho en la cruz, que no sabemos el nombre, pero que un día lo vamos a ver cuando estemos en la eternidad, si es que somos salvos, ya lo dije 3 veces, ¿no? Lo vamos a saber solo por Jesús. Y Jesús es el puente para llegar ahí. No hay otro camino. Él ha dado todo, se vació, no le queda más nada. ¿Qué más te puede dar? Entregó al Dios Hijo para morir por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es el amor de Dios, Miguel? Mira la cruz. Dios demostró su amor públicamente al pecador a través de crucificar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea en esa obra perfecta de Dios pueda ser salvo. No que todos son salvos. Potencialmente todas las personas pueden ser salvas. Entonces, entendiendo estas verdades, hay 2 cosas que debes hacer para ser salvo. ¿Sí? 2 cosas. ¿Cuáles son estas 2 cosas? Voy a tomar un poquito de agua. Entonces, 2 cosas para ser salvo. Juan 1:12. ¿Me pueden ayudar con la lectura ahí? 1, 2, 3. A ver, vamos. Entonces, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho y potestad de ser hijos de Dios. 2 cosas que hay que hacer. La primera, creer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Si lo crees. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Y quizás ahí donde estás tenés que dar una respuesta en tu corazón. Le estoy hablando a los muchachos del instituto. No solo creer que Jesús es el Hijo de Dios como hizo el ladrón, sino recibir. ¿Recibir qué? Recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Yo creo que quién es Él, por lo cual confieso mis pecados ante Él. Y una vez que confieso mis pecados, entonces voy a reconocer su soberanía y la salvación. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Y si tú quieres, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. No. Hoy mismo, si tú crees en Él, hoy mismo serás salvo. Qué hermoso, ¿no? La salvación es de Dios. Es una obra perfecta y suficiente de la gracia de Dios. Hay un texto que siempre leemos en Efesios 2:8-9. Porque por gracia soy salvo. Y esto no es... ¿Cómo? ¿Esto es un don? No, perdón. Porque por gracia soy salvo, ¿no? Por medio de la fe. Y esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Bien ahí, los que están memorizando. Ustedes son los discípulos. Hay un par que no están hoy, pero vamos a perdonársela. Wow, es la gracia de Dios. Gracia significa Dios te da un regalo, un don que tú no mereces. Yo no merezco la salvación y Dios me la ha dado en su gracia a mí. Entonces debo creer que Jesús es el Hijo de Dios para ser salvo y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal de mi vida. Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ves? Declarar, confesar. Confesar tiene la idea de decir lo mismo que Dios dice.
Dios dice que esto es pecado, yo le llamo pecado. No le puedo poner pecado blanco, verde, oscuro, blandito, no blandito, como a veces. Esto es una mentirita piadosa. No, es mentira. Porque por esa pequeña mentirita murió Cristo. Pecado es pecado y el pecado nos separa de Dios. Pero el que confiesa, dice lo mismo de esos pecados. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dice que alcanza misericordia. Y Juan 1:9, para ir terminando, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora Él es fiel. No soy yo. Yo no soy fiel. Pero mi anhelo al conocer otro de los atributos de Dios y su fidelidad es crecer en ser fiel. Yo no soy un hombre justo. Pero al conocer su justicia y al conocer su amor, quiero ser justo como Él y quiero ser amoroso como Él. Al conocer otro de los atributos que nadie habla, de la ira de Dios, me lleva a mí a predicar el Evangelio con más pasión y a obedecer el mandato, porque las personas, si no se convierten y no creen en Cristo, van a terminar su vida ¿dónde? En el infierno. Entonces, a medida que conozco a Dios por medio de su palabra, entonces hay un mayor compromiso en mi vida, en mi corazón, de ser más como Él, menos como yo, y empezar a vivir eso para que otros puedan ver el reflejo de Cristo en mí, puedan ser salvos. Amén. El ladrón creyó, el ladrón confesó y el ladrón clamó. Y Jesús dijo, entonces hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si yo estoy dudando de mi salvación, y no sé si hoy me muero o me voy al cielo, y a veces creo que sí, a veces creo que no, la duda es condenable, la duda también es pecado. Tenés que tener la convicción, la seguridad que si hoy te morís, vas al cielo. Y Jesús te invita a que en esta noche puedas ir por el camino que Él hizo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que te invito a que puedas orar en tu corazón y si tenés duda, decirle a Jesús. Y si sentís en esta noche que su Espíritu Santo está tocando tu corazón, te está redarguyendo, así como lo hizo con el ladrón, y en tu conciencia hay pecado no confesado, no hay salvación, pide perdón a Dios. Dile en tu corazón al Señor, en el silencio donde solo Él te puede ver, perdóname. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque he dudado de ti. Te pido perdón por mis pecados. Díselo en tu corazón, te pido perdón por mis pecados. Oh Señor Jesús, tú moriste en mi lugar. Dile a Dios, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú moriste en mi lugar, que tú eres santo, que no había mal en ti, que moriste por mí. Ábrele tu corazón y dile, Señor, entra a mi vida, sé mi Señor y Salvador. Quiero ser salvo. Quiero que me salves. Quiero vivir una vida que reconozca tu señorío. Dile a Jesús, entra en mi corazón, sálvame. Sálvame, Jesús, así como salvaste al ladrón. Hoy quiero tener la convicción y la seguridad de que si me muero me voy a la eternidad contigo. Y Dios dice que todos los que creen y le reciben, Él le da el derecho y la potestad de ser llamados a sus hijos. Deja de luchar con tus dudas, con tus miedos, con que no vas a poder vencer tu vida, los pecados que hoy tenés. Cristo ya pagó cada uno de ellos. Dile en tu corazón, Señor, abro mi corazón a ti. Entra a mi vida y sálvame. Señor, te ruego y te doy tantas gracias por tu palabra, por nuestras vidas. Gracias, Dios, por hablarnos, por animarnos y sobre todo, Padre,
por llamarnos a ser salvos, Dios. Gracias por el regalo de Cristo. Ayuda a Dios a no despreciarlo. Ayúdanos, Dios, a ser un reflejo de tu amor. Ayúdanos, Padre, que cuanto más te conocemos, a disfrutar de eso en nuestros actos y vidas, Padre. Oh Dios, queremos menguar para que tú crezcas en nosotros. Bendice a mis hermanos que están acá. Bendice a los hermanos, Padre, que están viajando. Que tú los guardes, Padre, en su regreso, para que podamos estar juntos, Padre. Oramos también, Dios, por aquellos que nos están mirando a través del Facebook. Señor, tú conoces cada corazón. Ruego, Dios, que esta palabra que se habló esta noche profundice en su mente y en sus corazones, para que ellos también puedan tomar una decisión y decir, soy salvo, solo por la gracia y mérito de Jesucristo. Padre, bendice tu